Bendiciones a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Le damos la gloria al Todopoderoso por podernos unir en este día en especial, en este día Kadosh, que el Eterno ha entregado a nuestras vidas para la gloria y honra de su nombre. Shabbat Shalom a todos, bendiciones una vez más. Y nos sentimos siempre gozosos por la oportunidad que nos brinda nuestro amado Donai en esta oportunidad para poder seguir aprendiendo cada vez más de su palabra. Vamos a entrar como siempre en el tiempo de oración. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias a nuestro apreciado Abba, bendito es tu nombre. Gracias por tu bondad, por tu comprensión, por tu infinita piedad en nuestra vida, Padre eterno. Nos humillamos una vez más delante de tu presencia, sabiendo que sin ti no somos nada, Señor. Padre, gracias por tu hermosa y bendita presencia, por tu Santo Espíritu en nuestra vida, Padre amado, que nos guía, que nos fortalece, que nos conduce a toda verdad, que esa manifestación divina, Padre, a través de tu bendita presencia en nuestra vida, Padre amado. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo en el cual tú nos permites una vez más reunirnos para conocer más de tu palabra. Gracias por cada miembro de la congregación. Gracias por nuestros hermanos y amigos que se conectan, que tienen un espacio para escuchar la enseñanza, que con amor, con temor y temblor compartimos a través de los canales que tú has permitido que nosotros podamos divulgar el evangelio, la Torá, Padre eterno, cada día, Señor. Oramos, Padre celestial, por cada familia, Señor. Oramos por nuestros padres, por los hijos, por los sobrinos, por los nietos, Señor, por cada miembro de nuestra casa, para que seas tú tomando control de ellos, de nuestra vida, manteniendo ese arrepentimiento en nuestro ser, Señor. Gracias por este hermoso país, la República de Colombia, por sus autoridades. Gracias por el presidente Iván Duque, por sus hijos, por su esposa, por su señora esposa, por su señora madre. Gracias por cada congresista, por el Senado y la Cámara. Permite de que se quebrante todo aspecto negativo, todo aspecto de deshonestidad en sus vidas, que se pueda cada uno trabajar en pro realmente del beneficio común, como fueron elegidos, Señor. Gracias por los ministros. Bendícelos, Señor. Dale sabiduría para actuar de acuerdo a tu voluntad. Gracias por los alcaldes de cada ciudad, por los gobernadores. Oramos por la autoridad de la ciudad de Cartagena, por el alcalde William Dow Shaman, por su familia, por sus secretarios de gobierno. Que sea tú tomando control de esta ciudad, Señor, que sea tu voluntad, Padre eterno. Gracias por el gobernador Vicente Vélez. Gracias por su familia, por su secretario de gobierno. Oramos por el Consejo Distrital, por la Asamblea Departamental. Y oramos, Señor, Padre amado, por cada miembro, Señor, por cada persona en el área de la salud, por cada una de las fuerzas públicas, Señor. Padre, oramos por el lugar donde tú nos permites laborar y mantener sustento diario en nuestra vida, en nuestra familia, Señor Padre amado, por cada jefe inmediato, por las empresas, por la universidad o por los colegios donde laboramos, Señor. Gracias. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para servirte cada día, para obedecer tus tus mandamientos. A ti sea la gloria, Padre eterno. A ti sea la exaltación. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Amado, nuevamente bendiciones a todos. Que el Eterno les continúe bendiciendo grandemente. Va a ser realmente un gusto podernos encontrar en este espacio y orar para que muy pronto ya podamos tener los espacios en la congregación, el espacio en la congregación, para ir organizando todo en este mes, para ya poder dar una fecha precisa en el mes de agosto, si así lo permite el Señor, porque siempre estamos guiados para que, de acuerdo a cómo se va haciendo el movimiento en el tema de todo lo que hemos padecido con la pandemia del COVID, y también el proceso, lógicamente,
de vacunación, ¿no? Sabemos de antemano que, bueno, cada quien tiene una apreciación acerca de las vacunas. Igual respetamos. Lo importante es que esas apreciaciones sean basadas en la parte bíblica y no en la superstición, ¿no? No en la superstición. Sabes que si hacemos un recorrido desde el momento que se empezó la pandemia, podemos sacar muchos apreciaciones cerradas sobre desde el tema de la pandemia. Lo importante es que nosotros podamos esforzarnos para agradar a nuestro Padre Celestial. Pero sepan de antemano que cada uno de ustedes tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para que sean guiados y tomen sus propias decisiones. ¿Ok? La decisión tuya no debe condicionar la decisión del otro. Simplemente, de pronto, aquellos que tengan, por lo menos a mí, muchas personas, inclusive de otras congregaciones, me preguntan sobre qué pienso sobre la vacuna y yo le digo tranquilamente lo que pienso, y ya que ellos tomarán sus decisiones al respecto. Ya gran parte de muchas personas acá en la congregación, gran parte, no una parte, ya se ha venido vacunando, pero ojalá se permita mirar. Eso no implica que no tengamos que seguir con nuestros cuidados con el tema de la bioseguridad. Y hemos sido pacientes y cautelosos, usted lo sabe muy bien, no hemos aperturado, pero le damos la gloria al Eterno porque un grupo muy bueno, entre 40 50 personas, siempre han estado ahí con nosotros y siempre ha estado ahí pendiente a la enseñanza, a todo lo que vamos siempre indagando con respecto a la escritura. Y sigamos orando porque cada uno de ustedes es el mismo Señor quien les pueda inquietar. Recuerden que nosotros estamos para enseñar, pero quien convence realmente es el Padre Eterno a través de su santo y bendito Espíritu, ¿no? ¿Qué sería de nosotros realmente si su santa y bendita presencia, sin esa llenura de Ruach HaKodesh, del Espíritu de santidad de nuestra vida? Así que sigamos orando, ninguno hacer señalamiento por aquellos que tienen condiciones de precavidas sobre no vacunarse o si vacunarse, sino que cada uno el Señor mismo le va quitando. Y lo que sí sé, que nuestra salvación está puesta es en el Señor y nuestra salvación está ligada a la obediencia a los mandamientos. Entonces, en ese aspecto creo que no tiene nada que ver la vacuna, ¿no? Así que creo que la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Mashiach, ¿ok? En Cristo. Sin embargo, cada uno de ustedes, recuerden, somos muy respetuosos, les amamos muchísimo y cada uno tiene la facultad de ser inquieto con respecto al tema de la vacuna. Lo que sí le digo es que traten de sopesar porque ustedes pueden hacer un recorrido desde las personas en la cristiandad, desde la persona desde la parte cristiana, desde la parte inclusive hasta judía, desde la parte de raíz hebrea, habrán apreciaciones en favor y en contra de la vacuna. Así que cada uno de ustedes tome su decisión adecuada. Yo le puedo mandar también investigaciones científicas. La última de un gran epidemiológico que habla sobre la necesidad precisamente de vacunarse, como también podemos mandar de alguien de no vacunarse, porque la idea siempre es sopesar los dos puntos de vista para no entrar en manipulaciones. Ese es el tema de la investigación. Así que no tenga ningún inconveniente, somos respetuosos en sus decisiones, en todo lo que pueda haber con respecto a la presión que tenga sobre la vacuna. Lo importante es que mantengamos la bioseguridad y yo sé que el día de mañana, así como hubo la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna tal, vamos a tener todo un carnet. Entonces, lo importante es que sopesemos eso con la luz de la palabra. Bien, vamos a compartir en la pantalla con respecto a la enseñanza de hoy. Realmente para mí es un gusto tener este espacio con ustedes, de poder aprender sin condicionamiento, sin ningún aspecto que trate de condicionar sus apreciaciones bíblicas en el sentido manipulador, sino que en el sentido realmente bíblico, en el sentido del contexto como tal, de la escritura. Ahí vemos
el tema de hoy, muy importante, el llamado de Isaías. Está basado, la base bíblica, Isaías capítulo 6, ¿ok? El llamado de Isaías. Entonces, voy aquí como la cámara para que puedan ver todo la presentación. Así que le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos, hermanos en la fe, que están aquí en Cartagena, en otras ciudades. Sepa nuestro cariño, nuestro aprecio grande para con ustedes y el gozo que el Señor, que nos da el Señor de que también estén inquietos sobre el contexto original por la cual fue escrito la palabra, ¿no? Bien, Isaías capítulo 6. Entonces vamos a empezar con la lectura. Dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua, dice la escritura en Isaías 6 del 1 al 5. Recuerden, estamos trabajando aquí la Biblia textual, tercera edición. ¿Ok? Dice, el año de la muerte de rey Usías, vi a Adonai sentado en un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 alas se cernían. Y alternándose clamaban, santo, santo, santo. Dice ahí, Yahvé Sebaot, ¿ok? Quiere decir de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblarán al clamor de su voz. Y la casa estaba llena de humo. Entonces dije, ay de mí, muerto soy, yo hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al rey, a Adonai Sebaot. Amén. Padre, gracias. Tu palabra es bendita. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar el alma y el espíritu. Llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Bien, vamos a entrar como siempre a la parte introductoria. Vemos el nombre Isaías, significa la salvación del Señor o la salvación de Yahvé o de Adonai. Su nombre es Yeshayahu. Yeshayahu, dicen algunos también. Y dice la salvación, el Señor o Dios es mi salvación. Ese es el significado de Isaías. Isaías, hijo de Amós, pertenece a una familia de alta posición social, según lo demuestra el acceso que tenía a la corte y al rey. Llegó a ser predicador de la corte, se casó y tuvo 2 hijos. El capítulo 6 del libro de Isaías cuenta su llamado al oficio profético, que es el que vamos a estudiar, en el cual se mantuvo activo aproximadamente del 740 al 700 antes del Mesías. Esa es la época en la cual algunos inclusive relacionan a Isaías como familiar de uno de los reyes de Judá. Aceptó este llamamiento aun cuando sabía que había de ser trabajo estéril. Es decir, muchos de los profetas, y esto es algo interesante, nunca tuvieron una cantidad de seguidores. Además, algunos hablan que Jeremías tuvo un solo discípulo, prácticamente, o una sola persona que lo siguió, pero le hablaba de alguna manera, exhortaba al pueblo con respecto al tema de la exhortación de regresar a la palabra y también algunos aspectos proféticos. Es importante que siempre reiteremos que la palabra profeta no se refiere exclusivamente a estar haciendo premoniciones o pronósticos del futuro. La palabra profeta era aquel que exhortaba con la mejor palabra profética. Es decir, una de las funciones del profeta era exponer, confrontar al pueblo con la palabra. En ese momento, lógicamente, Isaías tiene la Torá, o sea, tiene lo que son los 5 primeros libros inspirados del Señor a Moisés. ¿Ok? Eso es lo que tiene en ese instante. Muy diferente cuando llega el primer siglo de la era común, por lo menos en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles,
Lo único que existe es el Tanakh, es decir, lo que es comúnmente se llama Antiguo Testamento. O sea, no existía el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante analizar el contexto, lo que se tiene, para poder hacer una verdadera interpretación. Era un trabajo estéril, ¿por qué? Porque su dedicación fue exhortar al pueblo y aparentemente no ver totalmente el fruto de esa exhortación. Contaba con la seguridad de que Elohim, Dios le daba, de que el reino caído habría de surgir uno nuevo en el cual reinaría el Eterno. Miren, por eso Isaías, algunos lo consideran con un mensaje muy mesiánico, ¿verdad? Apuntando lógicamente a Mashiach, a nuestro Salvador. Murió durante el reinado de Manasés. Es el profeta de Israel mejor conocido especialmente por sus pasajes mesiánicos. Entonces vemos ya algunas ideas sobre el autor del libro. Recuerden, es importante saber quién lo escribe, qué idiosincrasia tiene, el contexto como tal, aunque no siempre vamos a saber, lógicamente, el autor de los libros en la escritura. Bien, vemos un contexto muy importante aquí con respecto a Isaías. Era un tiempo de desenfreno, lo vemos inclusive en el capítulo anterior, de capítulo 5 del que vamos a estudiar. Siempre es importante manifestar, poder entender el contexto histórico, el contexto idiomático, el contexto social y el contexto religioso. Ese es en la parte exterior, en lo que es lo macro. Pero también lo que es lo micro, el contexto inmediato, los capítulos anteriores y el contexto general de la escritura misma. Recuerde que la escritura no se puede contradecir. O sea, no podemos interpretar por lo menos un texto de Pablo contradiciendo a lo que dijo anteriormente en la enseñanza. El Señor no cambia, dice Malaquías. Y anteriormente la gente normalmente dice, no, lo que pasa es que eso era del Antiguo Testamento. No, eso no es así, ¿oyeron? Notamos con claridad de que es importante que nosotros veamos que la palabra no se puede contradecir. Mira lo que dice Isaías 5. Dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen su amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes. Hay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor. De los que por soborno absuelven al culpable y a los inocentes le quitan su derecho. Porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo. Porque desecharon la ley de Adonai Sebaot. Miren lo importante. Y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Esto es lo que normalmente, quienes desechan lo que hoy en día llaman a lo mal bueno, lo que de alguna manera cambiaron las fiestas bíblicas por las fiestas paganas, lo que aparentemente dicen que tienen sabiduría en la palabra, pero desobedecen la palabra, lo que a ellos que de pronto murmuran, lo que hacen comentarios incorrectos, lo que practican el soborno, dice el Señor, porque desecharon las instrucciones de Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos, y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por eso la ira de Adonai se ha inflamado contra su pueblo y extiende su mano para herirlo. Los montes se estremecen y sus cadáveres yacen como basura en la calle. Y con todo no se aplaca su ira. Su mano sigue extendida, alzará pendón a un pueblo lejano, silbará hacia el extremo de la tierra. Mirad cuán rápida y velozmente viene. Nadie se cansa ni tropieza, ninguno se acuesta ni se adormece. No se le afloja el cinto de su lomo, ni se le rompe la correa de la sandalia. Sus saetas están afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son pedernal y las ruedas torbellinos. Su rugido es de león, ruge con los leoncillos, gruñe, atrapa la presa y la retiene, y nadie se la arrebata. Porque un día rugirán contra ella como rugen las olas del mar. Mirarán al país en tinieblas, sin angustia, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Vemos nosotros
que hay un tiempo de desenfreno en la época de Isaías, año aproximadamente 740 a 700 antes de Mashiach, antes de Cristo. Ese tiempo de desenfreno, nosotros podemos inclusive relacionarlo con este tiempo de desenfreno. Hoy en día es un tiempo en el cual llama a lo malo bueno y a lo bueno inclusive lo llaman malo o está de alguna manera descontextualizado o ya eso no es la modernidad. Ahora hay una frase muy tremenda, lo que es la inclusión, y muchas personas no comprenden lo que se refiere totalmente, verdaderamente a la inclusión. La inclusión implica el valorar al ser humano, es muy cierto, pero no implica menoscabar los principios divinos del Señor. Eso no es inclusión. Entonces, hoy en día, si tú manifiestas de manera respetuosa tu posición basada en la Escritura y basada en los principios que el Señor estableció, es posible que sea señalado como excluyente o de alguna manera que tiene alguna fobia. Sin embargo, hoy vemos cómo está el mundo. Es como en los tiempos de Isaías, de desenfreno, completamente desenfreno. Y que eso nos lleva a un reto a poder orientar a nuestros hijos, a los sobrinos, a los nietos frente a lo que hoy en día el mundo, para dónde va el mundo, su modernidad, entre comillas. Entonces no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja. Nos toca lógicamente prepararlo y enfrentarlo a la luz de la palabra con lo que se está moviendo el mundo también. ¿Por qué? Porque de nada vale esconderlo, llevarlos a la luna para que aparentemente no se contamine, porque vemos de alguna manera todas las circunstancias en que nuestros propios hijos son muchas veces arrastrados por lo que el mundo se mueve, por las tecnologías, por todas las redes sociales. Eso no podemos ocultarlo. No podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos enseñarle la palabra una y otra vez para que ellos tengan herramientas para poderse defender. Y sabemos que en alguna medida cada uno de los padres, cada uno de los tíos está lógicamente que luchando y orientando a su sobrino, a su sobrina, a su nieto, a su nieta, a sus hijos con respecto al mundo. Y que no somos nosotros ninguna persona ajena para hacer señalamientos condenatorios, pero sí de alguna manera tratar de como hermanos en la fe, orientando los unos a los otros y cuidando a nuestros hijos de manera sabia y correcta. Y todos tenemos eso. Ustedes se van a dar cuenta de que hoy en día lo que ustedes de pronto señalaron ayer, hoy el Señor se lo está mostrando que lo están viviendo. Y eso nos da una enseñanza a nosotros para que seamos prudentes con nuestros labios, con nuestros señalamientos. Pero prudente no quiere decir que callemos, sino que podemos realmente informar con amor hacia cualquier hermano de la cual apreciamos, porque todos somos familia. Y eso es muy importante nosotros poder comunicarlo y que tengamos un corazón dispuesto para recibir de buena manera esa comunicación que hace un hermano de la fe en torno de pronto a una posición o a una publicidad que ha hecho un sobrino o un hijo, porque eso nos ayuda a crecer. Y como familia, bueno, nosotros también recibirlo siempre y cuando la persona que lo esté manifestando lo manifieste con una manera, con prudencia, con sabiduría, con respeto y con manera de edificar. Estamos en un tiempo de desenfreno. Y ese era el tiempo de Isaías. Vamos a ver la profecía de Isaías, por lo menos. Usted ve en esa imagen algo que intenté conseguirle lo que manifestaba sobre lo que eran los serafines, ¿no? Y vamos a tratar de explicar algunos aspectos interesantes sobre esas representaciones de 6 alas. Primer punto es la visión de Isaías. Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Hay algo que es importante en toda digamos, la lingüística hebrea, en la manera simbólica como está manifestado muchos de los libros. Sabemos que nadie puede ver al Señor y vivir, ¿no es cierto? Sabemos también el tema inclusive de faldones implica
el cubrimiento y a la vez la lejanía que tiene con respecto a esa casa. Cuando una persona, por ejemplo, es como si tú tuvieras una escalera y tú te montaras encima de la escalera, cada vez que te vas montando y una persona que está abajo ve las faldas, lógicamente quiere decir que hay un alejamiento, ¿ya? Porque nadie puede ver, lógicamente, el entorno de la falda sin haber una distancia hacia arriba, como de vuelo, con respecto a la persona que está abajo. Entonces vemos la condición del alejamiento que está teniendo el Señor para con este pueblo que está sumergido en un desenfreno por completo. Y vemos la actitud, la visión, porque una visión es una visión. El Señor le muestra a Isaías un momento de éxtasis que le permite una representación de lo que es la santidad del Eterno, porque él no puede como hombre, él mismo lo va a manifestar, que es un hombre de labios impuros, estar en la presencia del Padre, porque eso no puede ocurrir, porque nadie puede estar en la presencia del Padre y lógicamente y vivir, ¿no? Ese es un tema que es importante nosotros poderlo señalar. Entonces, vemos ahí, dice, por encima de él había serafines. Ya vamos a hablar sobre el tema de los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Esa es una representación simbólica de lo que es la reverencia. Es decir, nadie puede ver a Dios directamente por su santidad Elohim. Entonces, el hecho de tener los ojos tapados representa la forma reverente en la cual yo me tengo que dirigir al Padre. Yo no puedo hablar al Padre como cualquier pelado. Oye, Chuchito, oye, estas cosas, eso es un irrespeto. ¿Ok? No le puedo hablar como regañándolo. Eso es un irrespeto. ¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria? Uno se lo dirige, Señor, usted. Si viene de una familiaridad, por ejemplo, yo puedo ser amigo de mis hijos en un tema de relación, pero sigo siendo el papá. Y mis hijos no pueden venir, es viejo que conéctate ahí, o una expresión muy chabacán, por decirlo de otra manera. Algunos le dirán, pero eso es familiaridad, eso es ser amigo. No, uno puede ser amigo y mantener el respeto hacia quién va a dirigir la persona. Entonces, cuando uno se dirige al Señor, el mismo Padre decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no le decía una cuestión aparentemente para que la gente que lo sintiera más cerca. Nosotros estamos más cerca del Eterno, es cuando obedecemos su palabra, no porque lo tratemos así. Mucha gente te puede tratar aparentemente con familiaridad, pero es irrespetuosa contigo. Entonces hay algo que implica, con 2 cubrirán su rostro, implica la forma reverencial en que nosotros nos acercamos a través de la oración para con el Padre. Ay, pastor, lo que pasa es que es la forma como yo tengo mi relación con él. Bueno, listo. Cuando tú comienzas a comprender cómo uno se dirige delante del Padre, esto no es una cuestión que a mí me parece, porque en la tierra se mueve así la familiaridad. Yo tengo que saber que me estoy dirigiendo al creador del universo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por el hecho que yo le diga, Señor, no quiere decir que yo no me sienta cercano a él, sino la forma como yo me manifiesto a él con amor, con respeto y con reverencia. Entonces ya estemos un poquitico alejados de esas personas chabacanas que quieren darle unos diminutivos extraños al Señor. Tenemos que dirigirnos con temor y con temblor. Y eso no quiere decir que Él esté por allá lejano, sino que yo entiendo cuál es mi relación y mi posición como una diminuta criatura delante de mi Creador. Yo puedo estar familiarizado, Señor, y contarles mis problemas. Tus hijos pueden tener mucha confianza contigo, pero tú sigues siendo su madre, sigues siendo su padre, y ellos deben saber cómo dirigirse delante de ti. Y el hecho pueden contar todas las cosas que le pasan en la vida, le puede pasar. Es más, la expresión Abba es una expresión de cariño, pero a la vez implica respeto. Implica respeto, la expresión Abba. Entonces dice, con sus 2 cubrirán su rostro, es decir, reverente. No son dignos ni siquiera de mirar. Dice, con 2 cubrían sus pies. Este es un tema interesante.
Porque cuando uno se cubrían sus pies, uno en nuestra idiosincrasia occidental piensa que solamente son los pies, pero eso se va a referir realmente a cubrir su intimidad, a cubrir sus partes íntimas o a cubrir sus necesidades. Y con dos alas se cernía, es decir, volaba. Vamos a ver que cuando es con dos cubrían su pie, se refiere a no estar de manera desnuda o mostrando su parte íntima. Inclusive ustedes se dan cuenta que el Señor resguardaba al sacerdote o al sumo sacerdote con la vestimenta, inclusive colocó hasta los interiores y la forma como debía subir para que no se le viera de alguna manera su parte íntima, porque representaba también santidad. Eso también es importante en nuestra vida. Aprender a nuestros hijos a enseñarles que su cuerpo y su parte íntima es muy respetable. Aún no se puede estar cambiando delante de cualquier persona, ¿verdad? Aún delante mujer con mujer deben guardar su intimidad, porque hoy en día hasta se ha perdido esa parte. Esto puede sonar inclusive hasta extremista para algunas personas, pero la parte íntima es muy importante delante del Señor. Así que la única manera de descubrir nuestra intimidad es con la persona con la cual nosotros nos casamos. Que eso lo valora el Señor. No sé cuánto dicen amén. La parte íntima es muy importante. Por eso inclusive el Señor respalda la manera como se debe vestir de manera decorosa. Aquí no estamos hablando de falda, de pantalón, estamos hablando de manera decorosa. De manera que la persona misma pueda darse cuenta si su forma de vestir es muy insinuante o de alguna manera la forma como la cual está vistiendo puede estar lógicamente marcando alguna parte de su intimidad. Esto es muy lindo lo que está aquí el Señor. Y mira que los serafines están de alguna manera representando que se tapaban. Quizás en la figura fue la que pude conseguir, una de las que pude conseguir, pero había más en la parte cubierta. Dice, y alternándose clamaban santo, 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 Adonai Sebaot. La tierra está llena de su gloria y los umbrales de las puertas temblarán al clamor de su voz y la casa estaba llena de humo. Y lo que dice Isaías 1 del 1 al 2. Visión de Isaías ben Amós, hijo de Amós, que vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y tú tierra, escuchad que habla Adonai. Quieren hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Ok? Hoy en día, ¿cómo se rebelan los hijos, no? Contra los padres, con el irrespeto, no quieren lógicamente ceñirse a las normas, a las leyes, pero es el tiempo en el cual el Señor va a restaurar esa relación. En segundo libro de Reyes hay algo interesante y lo vemos nosotros acá, que todo el ministerio empieza en el reinado del rey Usías. ¿Ok? Inclusive en el capítulo 6 dice el año de la muerte del rey Usías. Vemos entonces quién era el rey Usías. Hay varios textos, como 3 textos, donde son los textos paralelos, donde uno habla sobre el reinado de Azarías y otro sobre el reinado de Usías. Vamos a leerlo para que vean. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, del 1 al 7, dice, en el año 27º de Jeroboam, 27, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, ben Amasías. Ben Amasías. Miren lo que dice aquí, Ben Amasías, rey de Judá. Cuando ustedes leen el segundo libro de Crónicas, 26 del 1 al 6, dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, e hicieron que reinara en lugar de su padre Amasías. Es decir, acá dice Azarías, acá dice Usías. Y los dos tienen el mismo padre, Amasías. Entonces, la pregunta es, ¿será el mismo o serán hermanos? Entonces, sigo leyendo en el segundo libro de Reyes. Dice versículo 2, de 16 años era cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Solo que no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
Y Adonai hirió al rey y fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa aislada, y Jotam, el hijo del rey, estuvo sobre la casa gobernando al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Okay? Estamos citando la crónica. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Vamos a leer entonces Segunda de Crónica. Entonces todo el pueblo de Judá tumbó a Uzías, que tenía 16 años, e hicieron que reinara en lugar de su padre Amasías. Cuando uno lee el primer versículo con la parte de Reyes, lo comenzamos a dar cuenta que Azarías es el mismo Uzías. Él reconstruyó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmiera con sus padres. Y Uzías era de 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años, el mismo tiempo de acá arriba. El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Y persistió en buscar Elohim en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Adonai. Elohim lo hizo prosperar. Y salió a combatir contra los filisteos y derribó el muro de Gad, el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades de la ciudad de Asdod entre los filisteos. Lo he citado hasta ahí, pero viendo los dos textos bíblicos, a pesar que tienen diferentes nombres, notamos que Azarías es el mismo Uzías. ¿Okay? Vamos a seguir entonces con algunos puntos interesantes. Azarías, vamos aquí a buscar en un diccionario que se llama biblia.org, y aquí en el diccionario bibliatodo.com. Azarías, dice acá, dice Yahvé ayudado. Yahvé es mi ayuda. Aparece en varias inscripciones, rey de, dice aquí, hebreas antiguas. ¿Ok? Hebreas antiguas. Y lo estamos viendo, hebreas antiguas. Hijo del sumo sacerdote Sadó en tiempo de Salomón, hijo de Natán y jefe de los gobernadores de Salomón, posiblemente sobrino del rey. Es decir, vemos ahí entonces dice, o según otros eruditos, hijo del profeta Natán, 10º rey de Judá, que tomó el nombre de Uzías al ascender el trono de la muerte de su padre Amasías. Pero miren lo que dice acá en Uzías Douglas Tenney. Diccionario Douglas Tenney dice: el Señor es fortaleza, el significado de Uzías. Uzías, también llamado Azarías. Ahí lo veo. También llamado Azarías. Entonces notamos ahí algo ya interesante que nos da a entender en cierta medida que es el mismo, ¿no? Fue el 10º rey de Judá, basado en el segundo libro de Reyes 14:21. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron el rey en lugar de Amasías, su padre. Gobernó durante 52 años, ¿ok? Durante 52 años. Su padre había sido muerto a causa de un fracaso militar. Conspiraron contra él y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron. El pueblo eligió a Uzías para sucederle. Miren lo que dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. ¿Ok? Vemos que alternativamente llama a Uzías y le llama también Azarías. Pero aquí mismo vemos nosotros algo que es en el diccionario Biblia.org. Dice: 10º rey de Judá, que tomó el nombre de Uzías al ascender al trono luego de la muerte de su padre Azarías. Es decir, que su nombre era Azarías, pero al entrar al trono le colocaron Uzías, así mismo como hacían muchos reyes, ¿verdad? Inclusive que a veces cuando se toma el tema de reinado, parece que se cambiaran de nombre, pero es la misma figura. Eso se utiliza mucho en la monarquía, ¿verdad? En la monarquía, el monarca tiene un nombre registrado cuando es, digamos, esa persona civil, y le colocan un nombre cuando ya es nombrado rey. Sucede en esas causas. Inclusive ese mismo formato de la monarquía es el mismo formato del papado.
El papado también, la persona que ejerce el papado tiene un nombre civil y le colocan después otro nombre en el instante en la cual es señalado como representante de la religión. Entonces, ahí damos cuenta que ya sabemos que Azarías es el mismo Usías. Para reiterarles, porque sé que algunos ya ustedes sabían ese concepto y otros apenas se les está aclarando. Hay otro aspecto fundamental que es la palabra que notamos nosotros cuando nosotros vemos acá, por encima de él había serafines. Serafines. Entonces vamos a buscar la palabra serafines en el Strong 8314. Dice la palabra saraf. Aquí vemos nosotros muy bien aquí la palabra saraf. Aquí vemos inclusive la escritura hebrea. Ahí se lo estoy señalando, la escritura hebrea. Y tenemos la transliteración, lógicamente, al español saraf. Ahí tenemos, lógicamente, la sin, con la patak, tenemos la resh, y tenemos lo que es hasta sofit, saraf, saraf. Saraf significa ardiente, ardiente significa saraf, ardiente o ardor. Es un sustantivo masculino, por eso ustedes se dan cuenta que significa que ardor, inclusive venenoso, venenoso también significa. Un Sara es una criatura simbólica, simbólica. Pero vemos acá en algunas seguimientos, esta expresión es una expresión de un extranjerismo que no se traduce como tal, porque sería marrón o café, conductor o conductora, y viene una expresión de extranjerismo. Sustantivo masculino, una serpiente usualmente venenosa. Miren lo curioso. En Isaías 14:29, un serafín, una serpiente normalmente venenosa, posible de arriba por efecto ardiente del veneno absoluto. Esto nos da a entender algo interesante. Inclusive, miren lo que es aquí, una serpiente voladora o dragón, un serafín. En Número capítulo 21 hay algo que es impactante. La palabra aquí ardiente es la palabra seraf, de serafín. Entonces Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes serafines, que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos contra Adonai y contra ti. Ora Adonai que quite, dice, que quite de nosotros las serpientes. La palabra serpiente en el hebreo es la palabra nefesh. ¿Ok? Es la palabra nefesh. Muy importante saber lógicamente hebreo. Entonces, dice nefesh seraf, sería ahí lógicamente lo que se refiere. Y seraf es los serafines. Muy interesante, ¿no es cierto? Porque de pronto nosotros no relacionamos la palabra serafín con la expresión que está basada en números. Cuando salieron las serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucha gente de Israel, y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado, o sea, hemos transgredido las instrucciones del Señor, esa es la palabra pecar, por cuanto hablamos contra Adonai y contra ti. Ora Adonai que quite de nosotros las serpientes, las nefesh, ¿ok? Que las quites. Y esa expresión es muy interesante, ¿ok? Que quite la serpiente, y Moisés oró por el pueblo, y Adonai dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, un nefesh seraf, o algunos dicen saraf, ¿ok? Saraf, por el símbolo, por el nikud que tenemos acá, el nikud, ¿ok? Entonces dice aquí: y ponla en lo alto de un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire ella vivirá. Lógicamente vemos, estamos apuntando por lo alto de una asta, en un asta, es decir, en un palo, un madero vertical, en un asta. Esto lógicamente va a apuntar al sacrificio expiatorio de nuestro Señor.
Pero hay algo que es muy, muy tremendo. Lógicamente no estamos en el estudio de Números capítulo 21. Hoy por lo menos a las 5 de la tarde vamos a empezar a estudiar lo que es la Biblia hebrea Torah. Entonces, miren, y sucederá que cualquiera que sea mordido y mira ella, vivirá. Esto nos da muchos aspectos interesantes. Vemos que siempre que vemos la palabra, por lo menos dragón volador, vemos que hay una palabra que es la misma palabra Sará. Aquí vemos en el hebreo, ¿verdad? Ahí está la raíz. Ahí lo ven claritico. ¿Ok? Y eso es muy importante saber la idiosincrasia y la parte idiomática para poder tener la interpretación. Entonces, vemos ahí que esa palabra serafines, que la palabra Sará significa ardiente o ardor, o sea, que emitía como un fuego grande, y aparece en otros textos de la Biblia que de pronto eran desapercibidos por nosotros. Y en esos dos, donde dice ardiente, es la misma palabra que aparece en Isaías, que son serafines, serpientes serafines, imagínense. Esto es interesante. Esto nos ayuda cada vez más a decir definitivamente tengo que seguir conociendo más de la escritura y tengo que interesarme por tener algunas bases en el hebreo, ¿no? Que es el idioma Kadosh, el idioma en el cual fue escrito la palabra. En el primer libro de Samuel, esta es una parte que yo quería decirle a ustedes, miren lo que notan acá, vayan leyendo conmigo, por eso se le coloca aquí el texto. Dice, sucedió que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras monteses. Y cuando llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, miren lo interesante, vamos a ver, hay una cueva. ¿Qué tiene que ver que en esa cueva Saúl se cura sus pies? ¿Qué tiene que ver una cueva con cubrirse los pies? Porque no se lo cubrió afuera. Eso, ¿qué tiene que ver una cueva con cubrirse los pies? Entonces, la expresión cubrirse los pies se refiere a hacer una necesidad o cubrirse sus partes íntimas, ¿verdad? Es decir, Saúl viola una cueva, tenía deseo de hacer alguna necesidad fisiológica y entró y dice, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Mírenlo, estaba cerquita David, o sea, pudieron, no sé, de pronto se apartaron su cara porque Saúl iba a hacer sus necesidades ahí en la cueva. Y esa expresión es una expresión de un hebraísmo, por eso, amado, es importante, le reitero a los que me están aquí escuchando, la Biblia es un libro oriental. Nosotros vemos muchas personas que están interpretando algunas cosas como si la Biblia fuera un libro occidental, como si se hubiera escrito aquí en Cartagena o se hubiera escrito en Estados Unidos, ¿no? Es una cultura oriental bajo un parámetro, un contexto netamente hebreo. Entonces la expresión cubrir sus pies se refiere a cubrir su parte íntima o hacer una necesidad. Ah, listo, Roel, listo, pastor. Entonces ahora sí entiendo que cuando los serafines, ¿verdad? Que son esos seres simbólicos que arden como fuego, cubren sus pies, se refiere a cubrir, lógicamente, sus partes íntimas con la cual hacen sus necesidades. Es decir, ellos se acercan al Eterno, primero que no lo pueden ver, segundo que no pueden descubrir, lógicamente, su parte íntima, y con las dos que le quedan van volando alrededor. Eso refleja reverencia, eso refleja respeto para poder acercarse al Eterno. Imagínense. Imagínense la forma, cómo estamos nosotros orando. ¿Cómo creemos nosotros que estamos orando y que por la confianza comencemos a hacer cosas que no son correctas delante del Señor? Si la oración a través de nuestro Salvador Yeshua nos une directamente a acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, sabiendo que la hallamos, tenemos que hacer de alguna manera ver
como un ejemplo la forma como estos seres se acercan y nos enseñan la forma como debemos acercarnos. Me acerco en fe, es decir, en obediencia, en emuná, pero también no debo perder la perspectiva hacia quién me estoy dirigiendo. Eso que yo no es que voy a regañar al Señor, no es que yo le voy a estar exigiendo, es que tú me tienes ¿qué es eso que me tienes que? No, tengo que acercarme, si Él es el dueño de todo, Él es el dueño de mi vida. Tengo que acercarme con toda la reverencia y con todo el respeto y con toda la forma adecuada realmente para orar. Entonces ya utilicé la expresión con dos cubrían sus pies. Y aquí vemos el texto, entró para cubrir sus pies. Es decir, para hacer una necesidad, para cubrir sus partes íntimas. ¿Ok? Porque el texto, uno dice, pero entra a una cueva para cubrirse los pies. Si se lo podía cubrir fuera de la cueva, no, porque fue hacer una necesidad fisiológica. Interesante, amado, ¿no? ¿Cuánto dicen amén, aleluya, por lo que el Señor está, cada vez nos está enseñando, nos está reafirmando a través de la luz de su palabra? Bien, alabado sea el Señor. Entonces, el segundo aspecto es su condición de pecado. Entonces dije, ay de mí, muerto soy. Imagínate esa sorpresa. Recuerden que es una visión. Él no está literalmente con el Señor, porque nadie puede ver al Señor, es una visión. Yo, hombre de labios inmundos, reconocen que habito en medio de un pueblo que de labios inmundos he visto con mis ojos al Rey, Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia mí con ascua en la mano, ascuas de fuego. Dice que había tomado del altar con unas tenazas y tocando con ella mi boca dijo, he aquí esto, toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Esa tenaza, esos quitados representa lo que es la Torah, las instrucciones del Eterno. Representa esa presencia visible del Señor Yeshua, nuestro Salvador. Pero nos da la autorización para ir a predicar. Pero sabemos que tenemos que seguirnos guardando y obedeciendo las instrucciones del Eterno, porque sin santidad nadie podrá verle. Dice entonces y dijo, pues anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. ¿Ok? Trafica con tus mercados plata, hierro, estaño y plomo. O sea, llegará el momento en que tú le estás hablando a la gente y la gente no comprende. Tú le estás diciendo que hay que regresar a la obediencia. Que la fe no es un acto, lógicamente, de mentalismo, sino un acto de obediencia. Y que debemos obedecer. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar al Eterno, al Señor. Es decir, sin obedecerle a Él, es imposible agradarle. Y la única manera de obedecer, ¿de qué debo obedecer? De las instrucciones que Él me da. ¿Y cuáles son las instrucciones? Lo que nosotros llamamos misbot o mandamientos. Entonces, con eso voy obedeciendo. ¿Cómo agrada un hijo a su padre o a su madre? Obedeciéndole. Obedeciéndole. Yo no puedo decir que tengo fe viviendo una vida de desobediencia delante del Padre Celestial. Isaías estaba ahí arrodillado. Le estaba mostrando que le gustara, que le diera al pueblo que regresara a las instrucciones, que regresara a la Torá, que regresara a las ordenanzas, que regresara a guardar el día correcto, el día Kadosh, el Shabbat, el día séptimo, que ya dejara de cambiar el día para otro día diferente, que regresara a guardar las fiestas bíblicas, los Moadim, que regresara a la dieta alimenticia realmente, que de pronto a algunos le puede afectar un poco más. Eso también es obediencia. Es obediencia porque el Padre quiere que tengamos salud. Entonces da una dieta, la dieta bíblica de lo que hemos comer y lo que debemos comer. Es un Padre cuidando nuestra salud realmente. Es decir, ahí nos vamos constituyendo como hijos. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que son sencillos, los que están dispuestos no a imponer su teología, no a imponer su credo. Señor, aquí estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Si debo cambiar algo que me habían enseñado
dímelo a través de la escritura, Señor. Porque mi teología, mi credo no está por encima de tu palabra. Aquí no hay que defender credo, no hay que defender denominaciones. Aquí, lógicamente, la parte de la defensa de la fe es la fe de la escritura, amados. Hoy en día lo que hay es defensa de credo, defensa de denominaciones. No, aquí lo que hay que ver que si lo que dice la palabra es diferente a mi credo, entonces yo mejor prefiero lo que dice la palabra. Y corrijo no porque quiero pertenecer a un credo religioso, a una denominación religiosa, es porque quiero agradarle a él. No, que tú de qué denominación eres. La gente siempre busca encasillarnos de denominaciones. Yo soy un creyente. Yo soy un creyente en la palabra del Eterno. Yo soy un creyente en mi Creador. Yo soy un creyente en mi Salvador, que es Yeshua. Y me reúno con igual número de personas creyentes en su palabra que quieren obedecerlo. Pero las personas siempre quieren encasillarte en que tú debes pertenecer obligatoriamente a una denominación. Yo pertenezco a quién, al pueblo del Eterno, al pueblo del Señor. Yo pertenezco a ese pueblo porque entré en pacto en obediencia a la palabra, a la palabra. Si ser cristiano representa creer en el Salvador y obedecer sus mandamientos correctamente, entonces lo soy. Entonces lo soy. Pero el ser creyente representa que hoy yo soy un hebreo que ha pasado de muerte a vida eterna. Aleluya. Pero tengo que ser sensible. Hay gente que con su propio orgullo teológico defiende más su posición teológica que lo que dice la escritura, aunque la escritura le muestre 15, 20,000 textos bíblicos que digan lo contrario, y ellos dicen, no, así no es. Pero dice la escritura, porque escuchando no entenderá. En el primer libro, primera de Juan 1:9 dice, si dijéramos que no tenemos pecado, es decir, que no transgredimos la ley en alguna medida, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, si yo confieso en que yo le estoy fallando al Eterno Padre, no estoy guardando bien tu día Kadosh, no estoy guardando bien el Shabbat, Padre, no estoy comprometido todavía totalmente con las fiestas bíblicas, Padre, no estoy entregando mis ofrendas voluntarias, la ofrenda de la fiesta, la ofrenda mensual o diezmo. ¿Verdad? Si yo confieso, pero confieso e inmediatamente corrijo. Yo no debo excusar el diezmo por el tiempo que le dedico al Señor a estudiar la palabra. No, si yo tengo que predicar sobre el diezmo y esa predicación me está confrontando, digo y me confronta a mí mismo. Y no ando como que camuflando ahí con palabras dulcecitas. Lógicamente el tema no, el diezmo y punto. Llámelo ofrenda, lógicamente mensual, como hemos aprendido también con nuestro hermano Fede. Ofrenda de pronto de la fiesta. Pero sin eso yo estoy fallando, yo tengo que decírselo al Señor. Pero no solamente decirlo, sino corregirlo. Si no estoy cumpliendo, lógicamente, el Señor, yo he comprendido que tu día Kadosh es el séptimo. Te pido perdón, Padre, porque no he ido cumpliendo. Quizá algunos tendrán compromisos laborales. Orar. A ninguno le vamos a decir que renuncie porque tiene que solventar su casa, oyeron. Pero por lo menos que esa parte de revelación entre a su corazón y que ore para que en ese lugar donde trabaja le puedan dar algunos espacios, eso porque entendemos, amado, que estamos en otro contexto, no somos ajenos a eso. No somos ignorantes que estamos en un contexto del siglo XXI, pero ese contexto del siglo XXI no puede siempre estar justificando a la obediencia que tenemos que ser al Padre Eterno. Tampoco ser el extremista en otros aspectos, porque entendemos en qué contexto estamos. Pero en la medida que podamos orar, Señor, te permito que en esta empresa que yo estoy, Padre, me puedan entregar el día, o por lo menos 2 días, o todos los 4 días al mes, para poderlo servir, reunirme en el día santo, que es el Shabbat. O Padre, o tú me guiarás a otro lugar donde me puedan dar ese día, pero paso a paso, porque también tiene un compromiso delante del Señor, que lógicamente la provisión de tu hogar como esposo, y también la mujer sabia edifica su casa y también proyecta un tema de provisión como hace la mujer virtuosa. Limpiarnos de toda maldad, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su maldad no está en nosotros. Pues nos damos cuenta que aquí la primera convicción y la corrección,
aquel que confíe sus pecados y se aparta, es decir, los corrige, alcanza piedad, bondad, ¿ok? Que es traducido para algunos como misericordia. Entonces, la idea es que confesemos y corrijamos, no digamos, Señor, sí yo sé, un año, sí yo sé, Padre, te confieso que yo sé, ajá, y que tanto yo sé y no lo corrige de alguna manera. Ustedes van a ver que en alguna medida nosotros, hasta yo mismo que estoy aquí, estoy siendo confrontado. Es decir, todos nosotros tenemos en algo que corregir. Por eso la escritura dice, no miren la paja que hay en el ojo ajeno, sino la viga que hay en el propio. Porque a veces de pronto podemos alardear más o hacer muy despectivo cuando se toca un tema que yo estoy cumpliendo. Pero cuando se toca un tema que no estoy cumpliendo, entonces yo ahí sí le llamo una puya o una estaca. No, la palabra de Dios para exhortar. Esa exhortación me hace maduro cuando yo sé que cuando me está hablando me siento incómodo. Mi madurez implica de que decir definitivamente esto es para mí y yo debo corregirlo. No siempre tiene que ser, es que tú vas a tener una casa propia, ese es para mí. Pero cuando dice tú estás en pecado, no, eso no es para mí, no, eso no es. O como muchas veces cuando uno está en las redes sociales, cuando uno publica un texto que dice, es que Dios tiene grandes cosas para tu vida, tenemos 100, 200 likes, pero cuando dices que Dios te está llamando a guardar el sábado, tenemos un solo like. Es decir, vemos que el pueblo siempre está esperando palabras románticas que le ayude a ellos, que ellos quieren escuchar, no palabras de exhortación que lo ayude a corregir su relación delante del Padre Eterno. Pero sin embargo, nosotros nos toca predicar todo, porque la suma de su palabra, que es, amado, dígalo usted en su casa, la suma de su palabra es la verdad. No, no un texto sí y otro texto no. No los textos que a mí me gustan y los textos que a mí no me gustan los dejo aparte. No, eso no es así. Tenemos que mostrar todos los textos que dicen en la escritura. La gloria es para el Eterno. Amén, amado. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, la simiente completada. Embota el corazón de este pueblo y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen. No sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se conviertan y sean sanados. ¿No? Esta palabra es tremenda, ¿no es cierto? Y pregunta hasta cuándo Adonai y declaró hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Es decir, se va a predicar la palabra y habrá muchos que todavía no podrán comprender, estarán todavía, lógicamente, sumergidos a prácticas romanizadas y no haya hombre en la casa y la tierra venga a ser desolación completa. Hasta que Adonai haya alejado a los hombres y los lugares abandonados sean muchos en medio de la tierra y aunque quede en ella una décima parte, ni es lo curioso, una décima parte, de nuevo será barrida, pero como el roble o la encina, que al ser talados aún les queda la cepa, así será la cepa de ella, la simiente santa. Vamos a un texto interesante aquí en Hechos 28. Está Pablo predicando ¿dónde? En Roma, precisamente. Nos toca predicar bajo un contexto que está romanizado. Los días están romanizados, usted ve los calendarios y están romanizados los festivos, todo está romanizado, pero tenemos que hacer como hizo Daniel, que estando en Babilonia pudo mantener la obediencia al Eterno, con mucha sabiduría. 3 días después dice, aconteció que él convocó a los más prominentes de los judíos. Y cuando se reunieron les dijo, yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales después de interrogarme querían soltarme. Por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero al oponerse los judíos me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti. Pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque respecto a esta secta, no es sabido que en todas partes se habla en contra de ella. Y le fijó un día y vinieron muchos a donde él posaba y desde muy temprano hasta la tarde
testificando fielmente, le explicaba el reino de Elohim, de Dios, y los persuadía acerca de Yeshua, de Jesús, apoyándose tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Es decir, ¿en qué se estaba apoyando Pablo? Bendito es el Señor, amado. En el Tanakh, porque era lo único que tenía. Es decir, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. O sea, por eso Pablo no puede contradecir en la escritura. Era basándose en qué, en la ley de Moisés como en los profetas. Tal vez tenía el Tanakh. Y algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no decían. Y estando en desacuerdo unos con otros, se despidieron luego que Pablo añadió una palabra más. Bien habló el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, por medio del profeta Isaías, Yeshayahu, a vuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis. Y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido y sus oídos oyeron pesadamente. Le está hablando aquí a la nación del sur, a los judíos. ¿Verdad? Lo que están despertando, lo que deben despertar, por eso usted se da cuenta que vendrá un endurecimiento en parte hasta que el último de los goyín, de los gentiles, se ha completado. Entonces se unirán las dos casas en una sola cosa y vendrá lógicamente la restauración de todos. Todavía hay mucha gente que está dentro de la promesa que tú le hablas de estas cosas y todavía no entiende, pero pidamos al Señor obediencia y amor y nosotros humildad y la gloria para él que nos está permitiendo poder entender todas estas cosas. Y cerraron, y su oído oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se arrepientan. Pablo es tremendo, Pablo es duro. Está lógicamente, está hablando a la gente de Roma, pero también está hablando a los judíos en este caso. Y dice, y yo lo sabe. Sea pues notorio que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de Dios. Ellos oirán. Ellos oirán. Es decir, en este momento, ¿qué está diciendo? Pablo está interpretando a Isaías, lo que nosotros estamos hablando. Es decir, que hay un endurecimiento en parte a los judíos para que venga esa predicación a todos los gentiles y el Señor comienza a despertar toda la nación, a todo Efraín que está disperso entre las naciones y hasta que venga el último, es decir, él deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida, ¿verdad? Las ovejas perdidas de la casa de Israel hasta que se complete ese número e entonces mostrará al reino del sur, que es Judá, realmente que Yeshua es el Señor y serán los dos un solo pueblo y vendrá todo el proceso de restauración. Aleluya. Amado, esto es la gloria para el Eterno. Y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada y servirá a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Elohim y enseñando lo concerniente al Señor Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. Santo es el Padre eterno. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Estamos en los tiempos. Algunos interpretan los 2 años como 2000 años. Entonces vemos ahí y nuestra conclusión, amados. Pero se que hayan gozado. Es un llamado para que en nuestras vidas tengamos reverencia por la presencia de Adonai, teniendo consagración, o sea, dedicar a nuestro cuerpo al Señor, no caer por nuestras propias pasiones y elevar de mejor manera nuestro testimonio delante de las personas. Y sobre todo algo muy bonito, darle la gloria al Eterno, que el Señor te está regresando a casa, te está regresando realmente a la verdadera obediencia, no una denominación, sino a su pueblo, a glorificar su nombre. Bendito es el Padre eterno. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos gozamos en ella, Señor. Gracias por permitirnos, Padre Celestial, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que te hallamos. O sea, tú glorificando tu nombre, Señor. Y nosotros glorificando tu nombre cada día más. Padre, aprovechamos este espacio por orar por aquellas personas que se encuentran enfermas, Señor.
que están en este momento en una UCI, conocidos, amigos, en este espacio que tú tienes. Menciona el nombre de ese conocido. Padre, oramos por él. Oramos por lo que está en el muro de oración, Señor. Clamamos delante de tu presencia por familiares, por personas que han perdido a sus familiares durante estos 2 años, Señor, de pandemia. Te damos gracias por mantenernos prudentes, por no desesperarnos, Señor, para unirnos a un espacio físico. Lo anhelamos, Señor, pero queremos caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al trato que tú tienes para con esta congregación, con este tu pueblo, Señor. Ayúdanos cada día a unirnos en el mismo sentir, Padre amado. Colocamos en tu mano una vez más nuestra vida, para que seas tú quien la gobierne, Señor, para caminar de acuerdo a lo que tú trazaste en tu palabra. A ti sea la gloria, la exaltación. Quebranta de nuestra vida toda religiosidad, todo argumento de cualquier credo, y ayúdanos a concentrarnos en las instrucciones santas, en tu palabra, en lo que dice tu palabra, no en costumbres de hombre, sino lo que dice tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, y la alabanza en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias. Amén y amén.